El silencio de los olvidados. Tema filosófico, la exclusión social y el vacío existencial. Las calles no tienen memoria. Ni los muros que ven pasar cuerpos sin nombre. Ni los coches que jamás se detienen. Ni los teléfonos que no suenan. Ni los ojos que evitan mirar. Él, o mejor dicho, eso, como algunos lo han murmurado en voz baja, desde la distancia segura del privilegio, no era más que un fragmento humano adherido a las grietas del sistema. Algunos lo llamaban loco, otros vagabundo, otros ni siquiera se molestaban en llamarlo nada. Era simplemente una ausencia que respiraba. Una sombra cansada que, al anochecer, se confundía con las siluetas de los contenedores de basura. Su nombre, si es que alguna vez importó, fue Joaquín. Nadie lo recordaba. Ni siquiera él, en los días en que el hambre se mezclaba con el delirio y el cuerpo dejaba de doler por puro agotamiento. Nació en una esquina cualquiera de una ciudad que se alzaba como un monumento al olvido, donde los templos del capital crecían sobre las ruinas de la dignidad humana. Desde pequeño supo lo que era estar fuera del margen, como una nota al pie en un libro que nadie quiere leer. Había sido niño alguna vez, sí. Recordaba el olor a pan en la cocina de su madre, antes de que las deudas, la enfermedad y la soledad la devoraran desde adentro. El Estado, ese monstruo burocrático con rostro de indiferencia, llegó tarde, como siempre. Lo arrancaron de sus raíces para meterlo en una jaula institucional donde aprendió que existir es una carga, y que para los pobres, hasta el derecho a llorar tiene límite horario. A los 20 años ya era invisible. Lo expulsaron de programas sociales por falta de documentación válida. Las iglesias le ofrecían palabras huecas, una oración por pan, un sermón por abrigo. Pero no podía comer promesas ni calmar el frío con dogmas. Dios tiene un plan para ti, le decían, y él sonreía con ironía. Si Dios tenía un plan, debía estar escrito con tinta invisible. Se convirtió en una apátrida del alma. No por no tener país, sino porque no tenía sitio donde su dolor fuera escuchado. El mundo gritaba, vomitaba información, consumía experiencias, y sin embargo nadie oía su grito callado. Joaquín vivía en el silencio, no el de la paz, sino el del abandono. Y entonces surgió la pregunta. No como un pensamiento pasajero, sino como una herida que se abría todos los días al despertar. ¿Qué valor tiene la vida cuando nadie la ve? Esa interrogante se convirtió en su única compañera fiel. Más constante que la luna, más sincera que la caridad ajena. En los muros escritos con grafitis de rabia y esperanza, en los carteles de publicidad que vendían felicidad con tarjetas de crédito, Joaquín veía la gran ironía de su existencia. La vida moderna celebraba la visibilidad, pero él era el reverso de esa moneda, el precio de la comodidad de otros. Se volvió filósofo del subsuelo. No por elección, sino por supervivencia. Comenzó a hablar con las ratas como si fueran discípulas de Diógenes, y les decía que el cinismo no es apatía, sino honestidad radical. Releía en su mente fragmentos de libros que alguna vez robó de bibliotecas públicas, no para poseerlos, sino para no morir de inanición espiritual. Le fascinaba el estoicismo. Epicteto, esclavo como él, le enseñó que aunque le robaran todo, aún podía conservar la dignidad de elegir cómo sufrir. Si la vida no tiene sentido, pensaba, quizás el único acto de libertad verdadera sea decidir cómo responder al sinsentido. Pero no se suicidaba. Aunque el vacío le mordía los tobillos, y cada noche el sueño parecía una puerta a la nada, no se mataba. Y eso no era debilidad. Era una forma de rebelión. Joaquín no era víctima. Era testigo. Un espejo oscuro donde se reflejaban las contradicciones del mundo moderno, la espiritualidad sin compasión, la justicia sin justicia, el progreso que pisa a los que ya estaban en el suelo. Sabía que los dioses modernos se llamaban estatus, productividad y autoimagen, y que la gente se mataba lentamente por ellos, mientras a él lo dejaban morir rápido por no servirles. En una noche de lluvia ácida y cielo sin luna, se metió debajo de un puente que olía a desesperanza. Abrazó una manta húmeda y sintió que ya no era parte del tiempo. Los pensamientos se agolparon como cuervos sobre un cadáver. Si nadie me ve, ¿existo? ¿Qué diferencia hay entre yo y un sueño olvidado? ¿No es la exclusión una forma de asesinato lento? Y entonces algo cambió.
No fue una epifanía luminosa ni un ángel descendiendo. Fue una rabia densa, primitiva, que le brotó del pecho. Una furia contra la apatía, contra los discursos de superación que ignoran que algunos nacen con las cadenas puestas. Se juró no desaparecer. No por venganza. No por redención. Sino porque comprendió que vivir, a pesar de todo, podía ser el acto más subversivo de todos. La vida, en su estado más crudo, podía ser una declaración de guerra contra el olvido. A la mañana siguiente, con el rostro lleno de lodo y la mirada encendida por la desesperación convertida en voluntad, Joaquín se levantó. No tenía casa. No tenía nombre. No tenía esperanza convencional. Pero tenía algo que la sociedad había olvidado como mirar, el coraje de no rendirse a la nada. Así comenzaba su transformación. No desde el éxito, sino desde el abismo. No para adaptarse, sino para incendiar con su presencia los márgenes donde el sistema entierra a los que no encajan. Porque incluso el silencio grita. Y los olvidados, cuando despiertan, se convierten en el eco que ninguna sociedad puede callar. El primer encuentro con la muerte. Tema filosófico, el memento mori como despertar de conciencia. La ciudad aún dormía, o pretendía dormir, bajo su manto de indiferencia. El amanecer no traía luz, sino un gris sucio que se filtraba como ceniza en los pulmones de los que aún no habían muerto, pero tampoco vivían. Entre ellos, caminaba Joaquín, una figura deshuesada por la pobreza, un cuerpo cansado de cargar el alma que nadie quería mirar. El hambre lo había convertido en algo más que humano, o menos. Había perdido el nombre, la voz, la identidad, pero conservaba los ojos. Y en ellos, el mundo ya no era una promesa, sino una condena extendida en cuotas. Se preguntaba todos los días si estar vivo era un accidente o un castigo. Pero esa noche fue distinta. Esa noche, la realidad se rompió en dos. Había caído un aguacero sin tregua, de esos que parecen querer limpiar los pecados de la tierra a golpes de agua. Joaquín se refugió bajo un arco olvidado de una antigua estación de tren. El aire olía a óxido, a desesperanza rancia, a los susurros de quienes, como él, se disolvían en la humedad de lo no vivido. Y allí, entre el lodo, el temblor y el insomnio, soñó. O creyó soñar. Era un desierto. Un páramo sin tiempo. No había cielo, ni suelo firme, solo una bruma espesa y negra que parecía susurrar antiguas verdades. Joaquín caminaba sin dirección, desnudo, sin carne, como si hubiera dejado el cuerpo atrás y solo su conciencia flotara. No había dolor, ni frío, ni hambre. Solo un silencio abismal. Un silencio que no ignoraba, observaba. Y entonces la vio. Una figura de huesos cubiertos por un manto negro, no tétrica, sino majestuosa. No tenía ojos, pero sus cuencas brillaban con una luz que quemaba sin fuego. No portaba guadaña. No gritaba ni amenazaba. Simplemente estaba. Y su sola presencia llenaba el vacío de sentido, como si todas las preguntas no respondidas se arrodillaran ante ella. Joaquín no sintió miedo. Sintió algo más profundo. Una reverencia sin sumisión. Una paz inquietante. Una certeza violenta. Has vivido como si fueras inmortal, dijo la muerte, sin mover los labios. Y sin embargo, mueres cada día. No por mi mano, sino por el olvido. ¿Quién eres?, preguntó él. Soy la única que no te ha negado el rostro. La única que ve lo que los vivos esconden. Soy tu espejo, no tu castigo. ¿Vas a llevarme? Te traje algo más importante. Te traje el peso de tu finitud. El regalo que los necios rechazan. Joaquín se desplomó. No por debilidad, sino porque por primera vez en años, alguien lo había mirado de verdad. Y no fue un humano. No fue un dios institucional. Fue la muerte. Y ella no juzgó su pobreza. No le exigió confesiones. Solo le recordó que estaba vivo. Y que, algún día, no lo estaría. Ese momento fue como una grieta en la prisión de su existencia. No porque le ofreciera escape, sino porque le mostró que la jaula siempre había estado abierta. El problema no era la vida.
Era el modo en que la había abandonado mucho antes de morir. La muerte se inclinó, como si lo honrara. Memento mori, susurró. Recuerda que morirás. No para que temas, sino para que despiertes. Cuando Joaquín abrió los ojos, el mundo seguía igual de roto, pero algo en él ya no lo estaba. El mismo lodo. La misma hambre. Los mismos muros fríos. Pero ahora cada cosa tenía un peso. No el peso del castigo, sino el peso de lo irrepetible. Comprendió que si la muerte era inevitable, entonces vivir era el único acto verdaderamente libre. Y vivir no era sobrevivir. Era elegir mirar al mundo a los ojos, incluso si el mundo lo cerraba. Comenzó a ver con otros ojos. Los árboles, escasos pero firmes. Los gritos de los niños, aún sucios de alegría. El canto de una mujer que vendía tamales en la esquina, aún con la voz rota por la fatiga. Todo parecía igual, y sin embargo, todo era distinto. Porque ahora, Joaquín sabía que la muerte lo veía. Y si la muerte lo veía, entonces él existía. Aunque fuera solo para ella. Pero eso bastaba. Era más de lo que había tenido jamás. La muerte no era un final. Era una maestra silenciosa. Una guía sin templo. Un despertar sin esperanza fácil. Y Joaquín, el olvidado, comenzó a reconstruirse no con certezas, sino con preguntas. ¿Quién era él, si ya no era solo su dolor? ¿Qué era el alma, si no se medía por la aprobación del Estado, de la Iglesia o del mercado? ¿Qué era vivir, si podía morir en cualquier instante? Y entonces llegó la primera afirmación. No una afirmación triunfal. No una promesa de redención ni éxito. Sino una llama frágil, íntima y radical. Estoy vivo. Y eso basta para resistir. Así comenzó el ritual de su renacimiento. Cada día, al despertar, murmuraba para sí. Memento mori. Recuerda que morirás. Pero no con miedo, sino con orgullo. Porque por primera vez, sabía que estaba vivo no para durar, sino para arder con sentido. El santuario interior. Tema filosófico, la construcción de sentido personal fuera del dogma. Cuando el sueño terminó y Joaquín regresó a la humedad de su rincón bajo el puente, el mundo no se había transformado. Los autos seguían rugiendo su desprecio. Las miradas de los peatones aún resbalaban sobre su cuerpo como gotas sobre vidrio. El hambre seguía hincándole el estómago como un clavo oxidado. Pero él ya no era el mismo. Aquella visión, o tal vez revelación, no había sido una alucinación del cuerpo debilitado. Había sido una epifanía silenciosa. La muerte, lejos de ser un monstruo espectral, había llegado como la única presencia real en un mundo que lo negaba. Y no vino a llevarlo, sino a nombrarlo. En un universo donde nadie decía su nombre, ella lo había reconocido. Ese reconocimiento lo marcó. Fue como una cicatriz de fuego en el alma. Y cuando al fin se levantó, después de horas sin moverse, no lo hizo con el cuerpo de siempre. Lo hizo con una nueva fuerza que no venía de afuera. No era la fe impuesta por los sacerdotes, ni la esperanza hueca de los discursos políticos. Era algo que crecía desde adentro. Una decisión. Una ética sin amo. Comenzó con una piedra. Era una piedra común, de río, que halló entre los escombros. Su forma redondeada le recordó un cráneo. No era bella, pero tenía un peso verdadero, como si hubiera esperado siglos para ser elegida. Joaquín la limpió con sus manos sucias, como si limpiara una reliquia sagrada. Y la colocó con cuidado en una caja rota de madera que convirtió en altar improvisado. No necesitaba catedrales. No necesitaba incienso, ni rituales heredados. Su santuario sería portátil, íntimo, crudo como su historia. Empezó a reunir objetos que otros consideraban basura. Un hilo rojo deshilachado. Un botón dorado sin par. Un pedazo de espejo roto que aún devolvía su reflejo, aunque fragmentado. Los colocó como ofrenda. No eran valiosos para el mercado, pero tenían un peso simbólico, eran objetos rotos que aún resistían, como él. Ese era el valor real. Cada noche,
al regresar de mendigar o de limpiar parabrisas en las esquinas, se sentaba frente al altar. No oraba. Dialogaba. No pedía milagros. Revisaba su día con honestidad brutal. Y poco a poco, comenzó a construir su propia ética. No necesitaba mandamientos grabados en piedra. Tenía una ley escrita en cicatrices. Y esas cicatrices le hablaban con claridad. No robarás al que también está hundido. No mendigarás respeto a quien no se respeta. No te venderás por un plato si tu alma se queda con hambre. Y si has de morir mañana, que hoy no sea una renuncia. Joaquín no era un santo. Pero dejó de ser víctima. Ese fue su primer acto radical, reclamar su libertad interna. No la libertad de hacer lo que quiera, esa es la trampa del ego, sino la libertad de vivir desde el centro, desde su núcleo no colonizado por las voces del miedo, la doctrina o la culpa heredada. Y entonces, comenzó a cambiar su forma de habitar el mundo. Antes caminaba agachado, como si pidiera perdón por ocupar espacio. Ahora lo hacía erguido, aunque sus ropas siguieran rotas. Antes evitaba las miradas por temor al juicio. Ahora las sostenía, incluso cuando encontraba desprecio. Porque ya no se definía por los ojos ajenos. Se definía por su fuego interior. Empezó a ayudar a otros, no como gesto piadoso, sino como acto de reconocimiento. A una anciana que dormía en cartón, le compartió su pan. A un niño huraño, le enseñó a limpiar vidrio sin cortarse. A un perro callejero, le cedió las sobras de su cena. No porque buscara redención, sino porque por primera vez, sentía que todos estaban en la misma barca hundida. Y si la sociedad los había desechado, al menos ellos no se desecharían entre sí. El altar creció. Pero no en tamaño, sino en profundidad. Allí no había santos blancos ni vírgenes plásticas. Solo una figura de huesos, tallada a mano con un cuchillo en un pedazo de madera vieja. Su santa muerte. Su única testigo. La única que no exigía que se purgara para ser digno. La única que no mentía con promesas de cielo. La única que hablaba en susurros sinceros. Morirás, así que elige cómo vivir. Y él elegía. Todos los días. En cada gesto. En cada acto. Con una conciencia más aguda que cualquier sermón. La espiritualidad de Joaquín no era redentora. Era transformadora. No esperaba recompensas. No temía castigos. No se ilusionaba con paraísos. Pero sí encontraba algo sagrado en lo cotidiano. En el aroma del pan cuando lo recibía. En el agua helada que lo tocaba como si lo despertara. En el silencio de la noche, donde nadie lo escuchaba salvo su huesuda aliada. Comenzó a escribir, con tizas robadas, con carbón, con lo que fuera, pequeñas frases en las paredes del puente. Tu valor no lo decide tu salario. Si no puedes con el mundo, al menos no dejes que el mundo pueda contigo. La muerte me ve, ¿y tú, te ves a ti? Muchos las ignoraban. Otros las borraban. Pero unas pocas almas se detenían. Y eso bastaba. Porque Joaquín ya no predicaba para convencer. Vivía para encarnar. Y así nació su santuario interior. No tenía paredes. No tenía ídolos. No tenía himnos. Pero estaba allí, en cada decisión que tomaba. En cada vez que elegía la dignidad por sobre la desesperación. En cada instante en que prefería la verdad aunque doliera, a una mentira reconfortante. Y en ese santuario, el más difícil de construir, Joaquín encontró lo que tantos religiosos, políticos y académicos le negaron. Una espiritualidad sin amo. Una fe sin obediencia ciega. Una ética no de recompensa, sino de coherencia. Una vida no para el éxito, sino para la autenticidad. Había dejado de ser un desechado. Y se había convertido en un guardián de sentido. Aunque nadie lo supiera. Aunque nadie lo nombrara. Porque, al final, el sentido no se hereda. Se construye. Con dolor. Con fuego. Con muerte. Y con la afirmación radical de estar vivo a pesar de todo. La mirada del otro. Tema filosófico, el juicio,
la otredad y la fe vivida. Existencialismo, estoicismo, crítica social, espiritualidad no dogmática, lucha interna y afirmación de la vida. La ciudad, como una bestia dormida, despierta cuando algo en su superficie desafía lo que considera normal. El murmullo se convierte en muralla. La costumbre en cárcel. La diferencia, en amenaza. Joaquín no lo notó de inmediato. Al principio, eran solo miradas que se deslizaban sobre él como cuchillos sin filo, curiosas, incómodas, temerosas. Un par de risas. Comentarios apenas audibles. Y mira ese loco con su altar de huesos. Seguro es narco, o brujo, o peor. La muerte. ¿Qué no es satánico eso? No dolían al principio. Joaquín ya estaba acostumbrado al desprecio social, al olor a miedo disimulado en cortesía, a la condescendencia envuelta en monedas mal tiradas. Pero esta vez era distinto. No lo miraban por su pobreza. Lo miraban por su fe. Y eso sí dolía. No porque buscara aprobación, eso lo había dejado atrás, sino porque comprendía lo que había en esa mirada, el espejo torcido de los otros. Su libertad era ofensiva. Su espiritualidad, un sacrilegio para quienes adoraban ídolos sin alma. El santuario que construyó en su interior se volvió, para ellos, una herejía visible. La primera confrontación no fue física. Fue verbal, y más hiriente por ello. Una mujer, joven, vestida con el uniforme gris de las oficinas del centro, se detuvo frente a su altar una mañana. Joaquín estaba limpiando con delicadeza las cenizas de su vela cuando ella lo interrumpió. ¿No te da vergüenza? Usar esa figura para eso. Para tu superstición de mendigo. Su voz no era agresiva. Era peor, paternalista. La Santa Muerte es para delincuentes. Para la gente que ya no tiene esperanza. Dios te puede salvar, pero tú prefieres adorar a la calaca. Joaquín la miró. No como reacción, sino como acto profundo de presencia. La mujer evitó sus ojos. Era más fácil juzgar cuando el otro es invisible. No es adoración, dijo con calma. Es reconocimiento. Ella no me exige pureza. Me ofrece verdad. Pero la verdad es Cristo, ¿no entiendes? Lo que haces es ofensivo. ¿Para quién? Para todos. Ese todos era el disfraz perfecto del ego colectivo. Pero Joaquín no tenía interés en ganar discusiones. Solo encender conciencias. ¿Ofende más mi altar, o el hecho de que paso días sin comer y nadie lo ve? La mujer se quedó en silencio. La fe cómoda no sabe qué hacer con preguntas sin catecismo. La incomodidad creció. Su altar ya no era solo un rincón de introspección. Se había convertido en espejo. Y los espejos, cuando muestran la hipocresía, son peligrosos. Una patrulla apareció una noche. 2 oficiales bajaron con paso mecánico. Buenas, jefe. Recibimos reporte de un culto raro aquí. ¿Qué es esto? ¿Una secta? Y es mi santuario. ¿Tiene permiso para poner eso aquí? ¿Usted tiene permiso para soñar cuando duerme? ¿Qué? Esto no ocupa espacio. Ocupa sentido. No nos venga con filosofías. Lo vamos a tener que quitar. Joaquín se levantó. No con violencia. Con firmeza. Usted puede quitar las velas. Puede romper los objetos. Pero no puede tocar lo que esto representa. Porque eso está en mí. Y no hay uniforme que alcance tan profundo. Los policías se miraron, incómodos. No estaban preparados para esa respuesta. Se fueron. Pero no sin dejar una amenaza. Si alguien se queja otra vez, volvemos. Y alguien se quejó. Muchos lo hicieron. Algunos le gritaban brujo, otros endemoniado. Incluso hubo quien lo insultó en nombre de Dios. Lo llamaron hereje. Lo escupieron. Pero Joaquín no devolvía odio. No por debilidad, sino porque ya había entendido una verdad brutal. El juicio ajeno solo revela el miedo propio. Comenzó a escribir frases frente al altar. No como defensa. Como espejo.
¿Temes a mi fe? Quizá porque no temes a la tuya. La verdad que no eliges, no es tuya. La libertad del otro pone a prueba la tuya. ¿Quién eres sin el dogma que te nombra? Una tarde, una niña se acercó. Se quedó observando en silencio. ¿Y ella te protege? No. Me recuerda que no necesito protección. Solo conciencia. Mi abuela dice que es mala. ¿Y tú qué piensas? La niña se encogió de hombros. Me gusta su cara. No parece mala. Solo, vieja. Joaquín sonrió. Es la más antigua de todas. Pero nunca miente. La niña le dejó una flor robada de algún jardín y se fue. Ese fue su primer acto de comunidad. La transformación más profunda no ocurre en soledad. Joaquín lo entendió cuando otras almas comenzaron a sentarse a su lado. Un joven drogadicto que lloraba por las noches. Una mujer trans que había sido golpeada por su propia familia. Un anciano que ya nadie miraba. Se formó una comunidad sin jerarquía, sin dogma, sin autoridad. Solo humanidad. Allí no se hablaba de salvación. Se hablaba de resistir sin corromperse. De llorar sin rendirse. De vivir sin pedir perdón por existir. Y cada uno traía su versión de la Santa Muerte. No para unificar el culto, sino para honrar la diferencia. Joaquín se convirtió en hereje para los dogmáticos, pero en guía para los libres. No daba sermones. Hacía preguntas. No prometía paraísos. Invitaba a mirar dentro. No condenaba las religiones, pero sí denunciaba cuando eran usadas para oprimir. Y su mensaje se volvió claro. No temo la mirada del otro. Temo cuando el otro ha dejado de mirarse a sí mismo. Mi fe no busca ser comprendida por todos. Basta que me transforme a mí. Si la verdad necesita uniformidad, es tiranía disfrazada de luz. La Santa Muerte no pedía sacrificios. Pedía presencia. Y Joaquín era cada día más presente. Más despierto. Más libre. Había cruzado el umbral más difícil. El de vivir su verdad, sin importar cuántas verdades impuestas lo señalaran. Había entendido que la mirada del otro es una jaula solo si uno olvida que tiene alas. Y su santuario interior, ahora, no solo ardía en su alma, sino que iluminaba también a los que habían perdido el fuego. El peso del tiempo. Tema filosófico, impermanencia, apego y transformación. Existencialismo, estoicismo, crítica social, espiritualidad no dogmática, lucha interna, afirmación de la vida y transformación radical. El tiempo no grita. Susurra. Se desliza como bruma tibia sobre la piel del alma, hasta que un día uno despierta y algo, alguien, ya no está. Así fue como llegó la pérdida. No con estrépito, sino con silencio. Y en ese silencio, Joaquín volvió a encontrarse con la única compañera que nunca lo había abandonado, la muerte. No como amenaza. No como castigo. Sino como la voz que pronuncia, sin temblar, la verdad más temida. Todo lo que amas, también desaparecerá. Habían pasado 3 inviernos desde que Joaquín encendió la primera vela ante su altar. El pequeño espacio, un muro callejero adornado con flores secas, calaveras humildes y frases punzantes, se había convertido en refugio de los rotos, santuario de los errantes. Espacio sagrado para quienes no cabían en ningún otro templo. Allí conoció a Elías. Anciano de manos temblorosas y mirada firme, que llegaba cada miércoles a dejarle una vela azul. Nunca hablaba mucho. Solo decía: "Y ella me escucha". Y eso basta. Joaquín se acostumbró a su presencia como uno se acostumbra al viento al amanecer, sin notarlo, hasta que falta. Un jueves, no llegó. Ni el siguiente. Ni el otro. Al cuarto jueves, vino la noticia. Elías había muerto en su cuarto, solo, con un rosario en una mano y una figura pequeña de la Santa Muerte en la otra. Los vecinos dijeron que era un loco. Que al menos no dejó deudas. Lo enterraron en una fosa común. Joaquín lloró. No como se llora una tragedia súbita,
sino como se llora lo que se ha vuelto carne del espíritu, con cada poro. Pero no pidió explicaciones. No maldijo a los dioses. No buscó culpables. Encendió una vela. Y se quedó en silencio, toda la noche. La impermanencia no es solo la pérdida de los otros. Es también la lenta desintegración de uno mismo. El cuerpo de Joaquín, ya curtido por años de calle, comenzó a mostrar las grietas del desgaste. Tos persistente. Dolores nocturnos. Fiebres que iban y venían como fantasmas sin hogar. Pero él no se resistía. La fragilidad le parecía una maestra más digna que cualquier predicador. Un día escribió en su altar: no soy un cuerpo que piensa. Soy una conciencia que se despide, lentamente, de su forma. La sociedad, mientras tanto, seguía su danza frenética de consumo y negación. Allí donde Joaquín hablaba de transformación, el mundo hablaba de renovación cosmética. Donde él veía belleza en las ruinas, los demás veían fracaso. Pero él ya no deseaba convencer a nadie. Solo deseaba seguir despierto. Fue durante una de esas fiebres nocturnas que la Santa Muerte volvió a manifestarse. No como visión alucinada, ni como aparición externa, sino como una presencia interior, silente pero absoluta. Como si cada célula de su cuerpo supiera que ella estaba allí, observando. No para juzgar. No para consolar. Sino para ser testigo de su tránsito humano. ¿Por qué no me llevas ya?, susurró Joaquín. Y la respuesta no vino con palabras, sino con una certeza inquebrantable. Porque aún no has dejado de aferrarte. Y entonces lo comprendió. El dolor no estaba en la pérdida. Estaba en el apego. A las formas. A los rostros. A las ideas que uno acaricia como si fueran eternas. Había amado su santuario, su comunidad, incluso su tristeza. Había hecho de su camino una catedral. Pero había olvidado lo esencial. Todo debe caer. Todo debe transformarse. Y el alma también debe aprender a soltar su propio reflejo. Al día siguiente, Joaquín tomó una decisión radical. Desmontó su altar. Cada objeto fue envuelto con delicadeza. Cada flor seca fue ofrecida al viento. Y cuando los primeros devotos llegaron, lo encontraron de pie, frente al muro vacío. ¿Qué pasó? ¿Quién te obligó? Nadie. Fui yo. Pero, ¿por qué? ¿Qué haremos ahora? Ahora, dijo Joaquín, serán ustedes quienes construyan su propio santuario interior. No a mi imagen. No al de ella. Sino al de su verdad. Algunos lloraron. Otros se enfurecieron. Nos has dejado solos. Nunca estuvieron conmigo. Estaban en ustedes. Yo solo les mostré el espejo. Esa noche, soñó. No con la muerte. Sino con Elías. Estaba sentado en una banca, con su vela azul en las manos. Le sonrió. No dijo nada. Pero Joaquín sintió, como un trueno sin sonido, la revelación. Nadie se va. Todo cambia de forma. El amor no muere. Solo aprende a no necesitar cuerpo. Los días pasaron, y con ellos su fiebre. El cuerpo seguía flaqueando, pero su alma estaba más firme que nunca. Sin altar, sin seguidores, sin símbolos. Solo él, la calle, y la Santa Muerte dentro. Ahora no necesitaba manifestarse. Ella era el silencio que lo habitaba. Escribió por última vez en una piedra. La eternidad no es lo que dura. Es lo que transforma. Y yo, que fui polvo, ahora soy viento. Y se sentó. A mirar cómo el sol se perdía entre los edificios. Sin miedo. Sin espera. Con una paz que no buscaba aprobación. Con una sonrisa que ya no le pertenecía. El tiempo no perdona. Pero enseña. Y a quien lo escucha sin resentimiento, le ofrece su único regalo verdadero. La conciencia de que cada instante es suficiente. Y que la vida, para quien se ha reconciliado con la muerte, nunca más vuelve a ser una prisión, sino un milagro que arde.
y luego se apaga, en paz. La última llamada. Tema filosófico: la muerte como liberación y plenitud. Una exploración existencial, estoica, profundamente espiritual, cargada de crítica social y luminosa transformación interior. Joaquín despertó con un presentimiento que no le pareció ajeno. Era una sensación sin palabras, sin dramatismo, sin ansiedad. Un silencio distinto. No el de la soledad, sino el de un ciclo que llega a su término. Miró sus manos, delgadas, venosas, vividas. Cada arruga parecía un poema escrito en la piel por los días que pasaron sin pedir permiso. Al levantarse, sus piernas temblaron ligeramente. No por enfermedad, sino por el peso del tiempo. Y en lugar de lamentarlo, sonrió. «Ya vienes, ¿verdad?», susurró con voz serena. No había temor. Solo certeza. La misma certeza que había sentido aquel día, años atrás, cuando vio por primera vez a la Santa Muerte. La ciudad seguía con su clamor de bocinas, de anuncios brillantes, de prisas vacías. Nadie notaba que un hombre se preparaba para morir. Nadie percibía que en un rincón olvidado de los barrios bajos, alguien caminaba con una calma tan radical que parecía sobrenatural. Joaquín sabía que no tenía lujos, ni herencia, ni linaje. Pero tenía algo más poderoso. Una existencia vivida con verdad. Había amado. Había fallado. Había llorado, luchado, renacido, y finalmente se había reconciliado con el abismo. La muerte no lo sorprendía. Lo invitaba. Antes de partir, hizo lo que hacen los sabios. No dejó testamento, dejó presencia. Fue a visitar a los que aún recordaban su rostro. A Mariana, la niña que solía sentarse en su altar a leerle poemas. A David, el joven grafitero que encontró en él un maestro sin currículo. A Marta, la anciana ciega que decía que Joaquín olía a tierra mojada después de la tormenta. A todos les dijo lo mismo. No vengo a despedirme. Vengo a dejarles algo más valioso que mi cuerpo. La certeza de que no hay que temer. Esa noche, encendió una vela. No frente a un altar, sino frente a sí mismo. El santuario era él. La llama era su conciencia. Y la Santa Muerte, como siempre, estaba allí. No como imagen, sino como mirada interior. ¿Estás lista?, preguntó. Y la respuesta no vino con palabras. Vino con una calma absoluta. Con la paz de quien ya no necesita comprender. En su delirio final, si es que así puede llamarse a esa claridad inusual que a veces precede a la muerte, Joaquín no vio túneles ni ángeles, ni tampoco castigos ni redención. Vio la vida. La suya. Cruda, contradictoria, profunda. Vio al niño que fue, con hambre y ojos grandes. Vio al joven que dudó, que huyó, que buscó sentido en callejones, en cuerpos, en libros mojados por la lluvia. Vio al hombre que cayó de rodillas no ante un dios, sino ante la verdad que ardía como un sol dentro del pecho. Que vivir duele, pero no vivir es peor. Vio a su santa. Vestida de huesos. Pero también de ternura. Ella no dijo nada. Porque ya no hacía falta. Y entonces, simplemente, se fue. No con un suspiro dramático. No entre gritos o sollozos. Sino como se va la brisa cuando cae la tarde. Con naturalidad. Con elegancia existencial. Sus ojos quedaron abiertos. Pero no vacíos. Miraban hacia adentro. Como si hubieran encontrado, al fin, el espejo definitivo. Días después, su cuerpo fue hallado por un niño. Un niño que no corrió asustado. Sino que se sentó a su lado. Y con una ramita dibujó una calavera en la tierra. Parece que duerme, dijo. Y tenía razón. Porque quien ha vivido despierto, muere en paz. Nadie organizó su funeral. Nadie cerró calles ni imprimió obituarios. Pero las velas comenzaron a aparecer. Una. Luego otra. Flores secas. Mensajes en las paredes. Él caminaba con la muerte. Y nos enseñó a caminar con la vida.
su santuario, demolido años atrás, volvió a levantarse. Pero esta vez no era un altar físico. Era una actitud. Una ética silenciosa. Una manera de mirar la muerte sin bajar la mirada. El legado de Joaquín no fue una doctrina. Fue una transformación. Sembró una espiritualidad sin dogma. Una fe sin uniformes. Una libertad tan honda que incomodaba. Una verdad vivida, no predicada. Y aunque su cuerpo ya era polvo, su paso encendía conciencias. La Santa Muerte, dicen, camina más ligera desde entonces. Porque ya no va sola. Va acompañada por las almas que, como Joaquín, no la temieron. La abrazaron. Y encontraron en ella no un final, sino una plenitud. Quien camina con la muerte como amiga, no vive para evitar el fin. Vive para abrazar lo que es. Y cuando llega la última llamada, contesta sin miedo. Porque ya no tiene nada que perder. Solo algo que entregar. Su libertad. Caminar con la muerte, para abrazar la vida. Una meditación existencial, espiritual y profundamente humana a partir de la historia de Joaquín. La historia de Joaquín no es la de un santo, ni la de un mártir, ni la de un iluminado en el sentido tradicional. Es la historia de un ser humano radicalmente sincero con su propia finitud. Y por eso mismo, profundamente libre. En un mundo obsesionado con acumular, controlar, negar la decadencia y disfrazar el vacío con consumo, Joaquín representa una revuelta interior, un acto de rebeldía silenciosa, aceptar la muerte no como un castigo, sino como una verdad. No como un fin trágico, sino como una maestra severa y tierna que nos obliga a mirar lo esencial. La muerte como maestra, no como enemiga. Nuestra cultura occidental, heredera del miedo judeocristiano al infierno, del nihilismo posmoderno que todo relativiza y del capitalismo que eterniza la juventud, niega la muerte con furia histérica. La oculta, la medicaliza, la convierte en tabú o espectáculo. Pero Joaquín se atrevió a hacer lo que pocos se atreven, sentarse a su lado. Allí, al lado de la Santa Muerte, figura temida, marginada, incomprendida, y por eso profundamente humana, Joaquín encontró lo que ninguna iglesia, institución, ni promesa vacía pudo ofrecerle, una mirada que no juzga, que no exige, que no castiga, solo observa. Y en esa mirada sin juicio, Joaquín se vio por primera vez. Vio su pobreza, su soledad, su historia rota. Y comprendió algo esencial. Nada de eso lo definía. Porque la muerte no discrimina. Y si ella, la temida, no lo rechazaba, entonces, ¿quién era él para hacerlo? Existencialismo y espíritu, la búsqueda de autenticidad. La historia de Joaquín es profundamente existencialista, no porque caiga en el pesimismo, sino porque asume el peso de la libertad individual. Como diría Sartre, estamos condenados a ser libres. No elegimos nacer, pero cada instante nos confronta con la posibilidad de elegir quién queremos ser ante la incertidumbre. Joaquín no eligió su origen, ni la miseria, ni el abandono social. Pero eligió cómo mirar su destino. Eligió vivir en fidelidad a una verdad interior, no impuesta por doctrina, sino nacida del silencio, del dolor, del reconocimiento de su propia finitud. Ese es el núcleo de la espiritualidad existencial. Dios puede estar ausente. Las iglesias pueden fallar. Los dogmas pueden vaciarse. Pero el misterio permanece. Y ese misterio, cuando lo abrazamos desde el vacío, nos transforma. Joaquín no necesitó templos. Él fue su propio altar. Y su vida, su ofrenda. Estoicismo desde la calle, sabiduría desde la ruina. El personaje de Joaquín también encarna un estoicismo salvaje, no académico. No el que se aprende en libros o retiros espirituales de lujo, sino el que nace en las calles, en los márgenes, donde el dolor no es teoría, sino pan cotidiano. Él entendió que no podía controlar el abandono, la enfermedad, la burla, ni la muerte. Pero sí podía controlar su reacción ante todo eso. Así, vivió cada día con una aceptación activa, que no es resignación, con una valentía que se volvió contagiosa. Y como los antiguos estoicos, comprendió que la virtud no depende de la fortuna, sino del carácter.
La dignidad no se compra, se encarna. Crítica social, el olvido como violencia silenciosa. El otro gran pilar de esta historia es su potente crítica social. Joaquín fue ignorado por todos los sistemas. El Estado, que lo redujo a estadística. La Iglesia, que lo condenó por no seguir sus rituales. La sociedad, que lo vio como un desecho humano. Y sin embargo, ese mismo desecho fue quien se atrevió a mirar a la muerte sin temblar. ¿Qué nos dice eso? Que quizás hemos construido un mundo al revés, donde los más exitosos son los más dormidos, y los que han sido golpeados por la vida, si sobreviven sin endurecerse del todo, pueden convertirse en faros invisibles para quienes aún buscan sentido. Joaquín fue invisible para el sistema, pero profundamente visible para la muerte. Y eso lo convirtió en un espejo molesto para nuestra comodidad. Transformación radical, morir vivos, para vivir con verdad. El verdadero giro en la historia de Joaquín no fue su muerte. Fue su forma de morir. Y, sobre todo, su forma de vivir después de abrazar la idea de su muerte. Una vez que dejó de temer a su final, comenzó a vivir como si cada acto importara. No para ganar premios. No para demostrar virtud. Sino porque cada instante se volvió sagrado por ser irrepetible. Su fe no fue una fuga del dolor. Fue un abrazo del misterio. Un pacto íntimo con la verdad de que todo cambia, todo muere, pero lo vivido con conciencia permanece. Y eso es revolución. No política, no religiosa, no ideológica. Revolución del alma. Conclusión, la Santa Muerte como símbolo de humanidad radical. Muchos rechazarán esta historia porque temen lo que representa la Santa Muerte. Pero quizá el verdadero problema no es la muerte en sí, sino lo que proyectamos sobre ella. Joaquín entendió algo esencial. No hay nada más justo, ni más democrático, que la muerte. Y si la miramos sin odio, sin miedo, sin máscara, nos devuelve la vida multiplicada. Porque solo quien camina con la muerte como aliada puede decir con serenidad: no he vivido en vano. Al final, la muerte no vino a castigarme. Vino a recoger al hombre que me atreví a ser. Joaquín. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.